Muy buenas. En la clase de psicología social hoy hablaremos de imágenes de lo político. Allí, digamos que extraeremos en la esencia de este ejercicio la función de las políticas públicas y la respectiva sociedad. Antes de entrar en materia tenemos que tener en cuenta algo y es qué significa una política pública. Eh, y en ese sentido pues hablaremos inicialmente de lo que es política como tal, que es la política. Y la política no es más que una ciencia de gobernar o un arte por el cual trata de una organización de un Estado en función de su pueblo. Y público es relativo al pueblo o sociedad. Allí, en el conjunto de esas dos palabras, podemos ya definir lo que es una política pública como tal, que no es más que otra definición como tal, que son los programas que un gobierno cualquiera desarrolla en función de un problema o situación en particular. En la construcción de una política pública puede participar tanto como el Estado, pero también participa la sociedad en su conjunto, en la misma construcción de la política pública, participando y siendo activos en la formulación de algunas problemáticas. Allí, digamos que tengamos en cuenta 5 factores fundamentales, y es 1, la identificación del problema como tal. 2, es la realización de un diagnóstico que nos permita evaluar ese problema. 3, la formulación como tal de la misma política pública y que vaya en su conjunto con todos los aportes tanto de los entes territoriales como de la misma sociedad. 4, la ejecución del programa público como tal, es decir, ya una política pública que va caminando, va andando con cuerpo y apuntando hacia un objetivo en particular para solucionar un problema. Y lo último, que normalmente es donde la población debería ejercer mayor presión o estar pendiente del desarrollo, que es la evaluación y el seguimiento de esa política pública como tal. En este caso escogimos la política pública étnica, es decir, política pública de comunidades negras afrocolombianas y política pública de comunidades indígenas. Esas dos políticas públicas se convirtieron en la política pública étnica del Valle del Cauca, que le dio vida a través de una ordenanza y se estableció después una Secretaría de Asuntos Étnicos para acoger esas dos políticas públicas y desarrollar algún tipo y desarrollar las actividades que allí se iban a ejecutar. Ya en el desarrollo de las preguntas tenemos 4 preguntas bien importantes para materializar y concretar al respecto. Una de ellas es cómo se evidencia el cumplimiento de una política pública en el caso de las comunidades étnicas. Ahí encontramos varios factores, que es inclusión, visibilización, fortalecimiento participativo y acciones afirmativas. Esos 4 componentes dimensionan el verdadero cumplimiento de esa política pública. Otro componente es cómo se construye. Entonces, para construir una política pública, valga la redundancia, incluyente, en este caso que se trata de comunidades étnicas, se requiere de aportes de los sectores, es decir, sus sectores representativos y las bases, que son resguardos indígenas y consejos comunitarios y también comunidad en sectores urbanos. Pero en el caso de las comunidades, del desarrollo de esa comunidad, de esa política pública étnica, pues hubo una falencia, y es que a pesar de que fue formulada y participó la comunidad, se participó a través de sus representantes y no de las bases de esos sectores. Otro componente dentro del marco de las preguntas y que dimensionan la política pública es cómo se fortalece las políticas de las personas a través de las estrategias de las políticas públicas, y allí uno mira que es por la participación, la inclusión participativa en la construcción de la misma. Si no hay esa participación, si no se ve ese reflejo,
no hay política pública, digamos, que llegue a dimensionar todas las facetas de esas necesidades. Y ¿cómo contribuye la psicología social a fortalecer la dimensión de las políticas públicas? Es decir, ¿cuál sería el papel de la psicología social allí? Obviamente es fortalecer la visión geopolítica de la sociedad como objeto con poder cambiante, es decir, le da ese plus a la comunidad, le da ese plus a la sociedad para conocer de que la política y ser un actor político es fundamental a la hora de desarrollar esas acciones que se van a ejecutar o que se van a plasmar. Y cómo a través de diferentes procedimientos que legitiman el poder ciudadano. Esos procedimientos que legitiman el poder ciudadano y que digamos que su base fundamental está enmarcada en tres factores. Esa psicología crítica, la psicología de la liberación y la psicología política. Digamos que esa es la base fundamental, esos son los cimientos para que la psicología social se inserte y convierta a ese ciudadano en un legítimo o con un argumento legítimo para obtener el poder a través de una política pública y ser un actor activo.